este equipo. Ya estoy grabando. Bueno, yo creo que está ya todo. ¿Están viendo la pantalla completa? Grande. Si la están viendo completa, díganme. Sí, Ok, ok. no están las imágenes a un lado de la diapositiva, tiene que abrirla como Ah, presentación. voy a hacer esto y me va a decir. Sí, porque yo la tengo completa, pero ustedes la ven diferente. No sé por qué. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok, voy a... Exactamente, ahora sí. Ujú. Y fíjense, yo la tenía normal, normal. Por eso me tienen que avisar, porque si no graba, graba así con las miniaturas. Vamos a ver aquí. Y está grabando, está sonido. Esto está aquí, sí, ya está todo bien. Bien, ya estamos llegando a la recta final del estudio de los participios. Y con ello no quiero decir que se agotó toda la temática, no, cada vez surgen cosas nuevas, nuevas. No es lo mismo cuando que usted agarre el libro de Dan Amante y agarre el libro del doctor Daniel Wallace, un libro que está más actualizado en el estudio de la gramática griega avanzada. Pero por terminar, como le dije, nos falta el participio enfático, que no se lo voy a dar porque no creo que valga la pena darlo, algo que ustedes pueden leer. El participio enfático, como le dije, es aquel en donde la raíz del verbo principal o lexema, ¿ah? Y la raíz o lexema del participio son iguales o tienen el mismo origen. Entonces, cuando eso ocurre, hay un énfasis. Lo único que uno tiene que buscar a la hora del contexto, cuál es el énfasis. Igualmente con el participio pleonástico, ¿ah? Que igual al castellano cuando uno dice, súbalo para arriba. Es igual. Y no es que hay un error, no. Gramáticamente es aceptado también en castellano. Decir, súbalo para arriba. Hay un pleonasmo y hay una razón de ser de ese pleonasmo. Por ejemplo, en la Biblia dice, eh, dijo respondiendo. No es necesario decir respondiendo. Dijo tal cosa. O respondiendo dijo. Ese es un uso de participio pleonástico. Pero el que sí nos falta, aparte de este, es el participio en construcción absoluta. En castellano tenemos también la construcción absoluta, y eso lo vamos a estudiar previamente al estudio del participio en construcción absoluta, porque el conocimiento en castellano nos permite entender lo que es la construcción absoluta en griego. De ahí, entonces, entraremos a los infinitivos, infinitivos. ¿Ah? Que se nos va a hacer más fácil de entender por, por haber visto primero todos los tipos de oraciones, coordinadas, subordinadas, todo eso se nos ayuda mucho. Igualmente el participio. Y después entonces veremos los casos, una cosa ver los casos desde el punto de vista sintáctico. Luz Marina, un favor, mándale un mensaje al hermano Jesús, sí, que estamos conectados, a menos que él esté para la clínica, porque él todavía está en... Y él me respondió que iba a estar. Eso es extraño. Sí. Bueno, entonces, ya para salir de los participios, realmente, prácticamente no nos falta nada. En enero, Dios mediante, cuando nos incorporemos, y mi esposo le avisará exactamente cuándo, terminaremos esa parte de los participios y entraremos a los infinitivos. Y van a ver lo mismo, que hay infinitivos que se pueden traducir con como diferentes construcciones adverbiales, ya sea coordinadas, subordinadas, qué sé yo. O sea, todo ese tiempo que gastamos al principio es muy útil. Y va a llegar un momento cuando no habrá párrafos en la Biblia que no podamos diagramar. Todo párrafo lo podemos diagramar, ya sea usando Bible Word o ya sea usando
realmente el Bible Arc. Qué lástima que el hermano Hugo no disfrute de ese beneficio de tener Bible Arc gratuito en Uruguay. Bien, participio verbales independientes. También se le conoce, como le mandé el mensaje, como participios de verbo finito. Es decir, un participio que en vez de actuar como una construcción subordinada, actúa como un verbo finito. Esa es la idea. ¿Ah? Entonces, comencemos con este erudito, que gracias a Dios está vivo. Daniel Guada está vivo. Él tiene varias conferencias muy buenas. Estoy tomándome un cafecito, mano, por eso esos paréntesis. Tengo acá esta categoría del participio como verbo. Están incluidos aquellos participios que funcionan como si fueran verbos finitos. Es una característica. Es un participio, pero no funciona. Morfológicamente es un participio, pero sintácticamente funciona como un verbo, como si fueran verbos finitos. Y mire lo que dice ahí. Y no dependen de ningún verbo del contexto. No son subordinados. Y si no son subordinados, cuando vamos a diagramar, eso va a influir. Porque no lo vamos a subordinar a un verbo. Ya veremos la manera, como se diagrama este tipo de participio. Y no dependen de ningún verbo del contexto para su modo. De esta manera son distintos a los de circunstancia acompañante. Sí, saben bien que los participios de circunstancia acompañante que ya vimos, no sé si todos ustedes vieron eso, pero hay participios de circunstancia acompañante en donde el participio se traduce por un verbo finito. Y el modo de ese verbo va a depender del modo del verbo principal. Si el verbo principal está en modo indicativo, ese verbo finito que traduce al participio acompañante va en modo indicativo. Y si el verbo principal está en modo imperativo, entonces el, el participio se traduce en modo imperativo. Y es distinto, porque dice circunstancia acompañante. Si yo digo, vamos a suponer, me levanté y me fui. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero la idea. Si yo estoy sentado, si yo estoy sentado y me tengo que ir, por supuesto que tengo que levantarme. Es decir, ese verbo que va en participio es obligatorio, obligatorio. Si no cumple esa condición, no es un participio acompañante. Y por otra parte, lleva la conjunción CAI, sea el caso que estudiamos de Mateo 28, 19 al 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando, Ahí el verbo principal es maceteúzate, que es imperativo. Y por eso toman algunos al participio por eufeude como un participio de circunstancia acompañante y lo traducen it, porque el principal está en imperativo. ¿Ah? Y ahí el CAI presente. ¿Eh? It y CAI hace discípulo. Este no, este no cumple con esa condición. Se diferencia en ese sentido del participio de acción acompañante. ¿Sí? Dice, son distintos a los de, déjeme ver, parece que escuché aquí, no, no es mensaje. Son distintos a los de circunstancia acompañante. Los participios verbales independientes, fíjense que lo llaman participio independiente, así como lo tenía yo acá al principio. Vamos a ver si cambia acá. ¿Eh? Algunos gramáticos lo llaman participios verbales independientes. Otros lo llaman participio imperativo o participio de modo indicativo. Pero todos ellos se pueden englobar como
participio independiente. Sin embargo, los gramáticos no están de acuerdo con eso, de independiente. Por ejemplo, el participio de acción acompañante, que algunos los incluyen dentro de esto, pero Daniel Wallace no lo incluye. Y comparto con él. Dice que este, sintácticamente, si el embargo no falla, son independientes, pero no semánticamente. Semánticamente hay una subordinación. Pues eso son discusiones menores que son buenas conocerlas, pero son menores, menores. ¿Eh? Entonces, Daniel Wallace, él tiene esta definición. Ah, no, y- dice, los participios verbales independientes pueden funcionar ya sea como indicativo o como imperativo. En las circunstancias acompañantes, el modo va a depender del modo del verbo principal. Si el verbo principal es imperativo, el de circunstancia acompañante se trata por un verbo finito en imperativo. Y si es indicativo, como un verbo en indicativo. Pueden funcionar ya sea como indicativo o como imperativo, aunque ambos son extremadamente raros. Sí, son muy pocos los participios que funcionan como verbos finitos. Hay un buen número de ellos, pero son dudosos. No hay consenso entre los eruditos. Lo pueden encontrar en el libro de gramática griega de Daniel Wallace, en donde alguno va a decir, no, este es no verbo finito. Tú dices, no, ese no es. Por eso él lo clasifica aparte y dice que son dudosos. Eso no lo vamos a tocar hoy aquí. Pero mire, aunque sea raro, aunque aparezca poco en la Sagrada Escritura, hay que estudiarlo. Porque si el sermón o el estudio que usted tiene que dar precisamente tiene ese tipo de participio, pues hay que saberlo. Uno no sabe en qué momento le toca estudiar eso, ¿saben? Y uno tiene que estudiar todo el consejo de Dios. Fíjese, aquí está como imperativo. Veamos este ejemplo. El participio podría funcionar como modo imperativo. El participio como verbo finito. Se puede traducir como un imperativo. Este, no veo bien ahí. Estoy agregando que no veo ahí. Es el participio. Este participio no debe ser ligado a ningún verbo en el contexto. Es decir, este participio, usted no lo puede relacionar con ningún verbo en el contexto porque no existen verbos principales. Porque gramaticalmente es independiente. No hay, él no tiene ningún verbo principal al cual él modifique. Es el único que aparece en el texto. Y en este caso, entonces, se usa como verbo finito, modo imperativo. También dice el participio imperativo es un poco raro. Una cita ahí, en general, se puede decir que ningún participio que pueda apropiadamente ser conectado con un verbo finito debería ser explicado de esta manera. Él sí está diciendo lo contrario. Por un lado nos dice que si tenemos un participio en una cláusula, tenemos un participio y no hay ningún verbo, ni siquiera tácito. Entonces, es una pista grande para sospechar que estamos ante un participio como verbo finito imperativo. Pero si tenemos un participio y tenemos un verbo principal,
hay que tratar de ubicarlo en todas las categorías que hasta el momento hemos estudiado, porque esa no era la costumbre del pueblo del Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Testamento, de usar un infinitivo, un participio con un verbo principal para indicar que el otro era de verbo finito. Podría ser de circunstancia acompañante, pero no un participio de verbo finito. Él no se relaciona con ningún verbo. Hermano, existen verbos ahí. En otras palabras, si un participio se puede explicar como participio adverbial subordinado o construcción adverbial subordinada a un verbo finito, debes entender que cuando yo hablo de verbo finito, los gramáticos hablan de verbo finito, se refiere a las formas verbales, se refiere al verbo conjugado. No debería ser tomado como un imperativo independiente. Este es un punto importante y uno que más de un comentarista ha olvidado. Y dice que hace referencia, este es Daniel Wallace, hace referencia de que aún hay comentaristas que se equivocan, no toman en cuenta este elemento. ¿Sí? Estos ejemplos que digo ahí, ejemplos claros, son presentados por el doctor Daniel Wallace. O sea, hay construcciones participiales que son claros de que son participios como verbos finitos. Veamos ejemplos. Y él también, quien quiere revisar, hay ejemplos dudosos, que puede ser o no ser, él lo tiene en su libro. Aquí está este, Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Darwin me hizo una pregunta en estos días y aprovecho para recalcar. Él me preguntó, me corrí Darwin si me equivoqué al entenderte, que si tenía un sustantivo en caso nominativo y otro sustantivo en caso nominativo, ¿cuál de los dos era el sujeto? Lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de predicado es, si el predicado es nominal o si el predicado es verbal. En el predicado verbal, el núcleo es el verbo. En el predicado nominal, que se forma con verbos especiales como ser, estar, acontecer, otros verbos ahí, parecer, ellos no funcionan como verbos, sino como cópula, como nexo, para vincular el sujeto con el núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado nominal puede ser un sustantivo o un adjetivo. Un sustantivo que expresa una cualidad, parece raro, y se la adjudica al sujeto. Por ejemplo, la casa blanca no es igual que decir la casa es blanca. La casa es blanca, ahí se está predicando una cualidad sobre casa y es mucho más enfático que el primero. En el otro simplemente se está atribuyendo una cualidad, aquí se está predicando. Esta diferencia entre cualidad adscrita y cualidad predicada, eso poco a poco lo irán dominando con el tiempo. Viendo, esto lo que quiere decir es esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de predicado nominal. Ustedes ven, este está en nominativo, femenino, pero está en nominativo. Y este también está en nominativo. Entonces, ¿cuál de los dos es sujeto? Hay por aquí una pregunta. Ajá, bienaventurados los pacificadores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconocemos el sujeto? Por el artículo. Es como en Juan. ¿Ah? Y el verbo era Dios. Hologos en Seos. Logos está en caso nominativo. Seos está en caso nominativo. Entonces, ¿cómo saber cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Es un predicado nominal.
formado por el verbo I me, que puede estar tácito o puede estar explícito, pero sabemos que es el sujeto logo porque tiene artículo. Ese es uno de los usos del artículo. Identificar el sujeto en una construcción de predicado nominal. Aquí tenemos esto. Amor es el sujeto porque tiene artículo. Y mire aquí, esta es la línea base. Ajá. Aquí la línea base es atravesada por esa línea vertical. Lo que está de aquí para acá es el sintagma nominal, es decir, en este caso, el sujeto y sus modificadores. Y lo que está para acá es el predicado. En algunas ocasiones será predicado verbal y en otras ocasiones será predicado nominal. Aquí es un predicado nominal. Es más, de acuerdo a la simbología que se utiliza, sabemos que es predicado nominal, nos está diciendo. Esta rayita inclinada que vemos acá, el mouse no me ayuda a señalarla. Ajá, aquí está, ¿ves? Inclinada. Me indica que el predicado nominal es este. El núcleo, perdón. El núcleo del predicado nominal es este. Y este verbo que está aquí no es el núcleo. Actúa como cópula, como nexo, para atribuirle alguna cualidad al sujeto. Perdón, para predicar alguna cualidad del sujeto. Bueno, el amor se hace sin fingimiento y aquí tenemos un participio. ¿Sí? Aquí tenemos la línea base y aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos el verbo. Entonces, fíjese que aquí tenemos una oración en esta, que comienza aquí y termina aquí, por el punto. Pero aquí tenemos una oración, mire, que comienza aquí y termina, bueno, más adelante porque quiero coma acá. Sin embargo, esta coma que está aquí está separando cláusulas, las distintas cláusulas que conforman a esa oración, llamado por algunos también período. Ajá, observen esta cláusula y observen que no tiene verbo principal, ni siquiera tácito. Entonces, es en estos casos donde el participio funciona como verbo finito. Ese participio no modifica ningún verbo principal. Al contrario, él funciona como verbo finito. ¿Eh? Y un verbo finito con su objeto directo, porque esto que está aquí, to ponerón, es el objeto directo. ¿Está? Aquí es traducido como aborrecer. Aborrecer lo malo. ¿Sí? Aquí está, aborrecer lo malo. Esto está como objeto directo de... Claro, esto viene conectado con otra cosa acá. Esto sintácticamente tendrá una función y habrá que verla con lo que viene aquí detrás. Pero aquí tenemos un participio que funciona como verbo finito más su objeto directo. Ya es normal esperar que un participio tenga objeto directo por su naturaleza verbal. Y mire este otro en castellano, verbo finito, seguid lo bueno. Y mire, aquí está.
y es un participio. No hay más verbos principales. No hay. Entonces, en estas condiciones en donde el participio no modifica a nadie, está solo y funciona como verbo finito. Seguid lo bueno. Ahora, fíjese, este es acusativo y sabemos por la terminación on que es acusativo y por el mismo artículo, porque el artículo neutro y el artículo acusativo son iguales. Pero observe que esto está en caso dativo. ¿Por qué? No, no por nada extraordinario, simplemente que uno de los usos, pasa que todavía no hemos estudiado los casos, hemos visto, pero morfológicamente, que existe un caso nominativo, un caso acusativo, un caso dativo, un caso vocativo, genitivo. Por ahora hemos estudiado eso y que tienen sus respectivas desinencias. Este es dativo, lo sabemos porque termina en omega más iota suscrita y el artículo también está en dativo, para respetar la ley de la concordancia. Pero el dativo tiene varios usos. Y uno de los usos del dativo es que el dativo se usa como complemento directo. Eso va a depender de la naturaleza del verbo. ¿Eh? Eso lo veremos más profundamente cuando estudiemos los casos, ya a nivel avanzado, a nivel de sintaxis. O sea, hay tanto que aprender, hay tanto que estudiar. Yo creo que yo tengo como 40 años estudiando griego y hay muchas cosas que cada día me sorprenden y más con las nuevas actualizaciones, porque cada día se descubren cosas. Y hoy en día con la arqueología, porque antes la arqueología era punto de pico y pala, ya no, hoy hay satélites que nos permiten realmente ver qué hay en el fondo de la tierra o de los mares sin cavar. Claro, yo cuando leo sobre descubrimientos arqueológicos siempre tengo mi reserva, porque la arqueología necesita su hermenéutica. La hermenéutica está presente en todo. Si un arqueólogo evolucionista consigue un fósil, entonces cuando lo reconstruye con esa imagen de un mono, qué sé yo. ¿Eh? A menos donde sea imposible. Y hay muchos gente que están interesadas en obtener, ¿cómo se dice? Link, bueno, ¿cómo es? Visto bueno, porque está interesado en plata, que YouTube le pague por la cantidad de suscriptores que tenga y no por honor a la verdad. Entonces uno tiene que ser crítico. Por eso es bueno consultar revistas científicas, libros científicos, que certifiquen que eso es serio. Pero no, por internet hay mucha basura, mucha basura. Bueno, sí, la arqueología hoy en día hay muchos adelantos. Y cómo realmente han confirmado que la Biblia es la verdad. Hay un libro muy viejo que yo leí hace muchos años. Hay un muchacho, creo que se titula Y la Biblia tenía razón. Escrita por un alemán, pero no lo recuerdo. Excelente libro, excelente libro. Y hoy día hay muchos más. ¿Verdad? Ah, y otra cosa, observen, el participio, mire, y mire estos dos. Este es un participio como verbo finito y este otro participio como verbo finito. Y por supuesto ellos están coordinados. Es decir, la jerarquía del
sintáctica del primer participio y la jerarquía sintáctica del segundo participio son las mismas. Y aquí observe que no hay enlace, porque la construcción es coordinada yuxtapuesta. Las coordinadas yuxtapuestas pueden estar separadas las cláusulas por coma, pueden estar separadas por punto y coma. Todo va a depender de la, de la largura, digamos así, de la expresión. Dime, Darwin, veo que levantaste la mano ahí. Sí, no, la pregunta es, maestro, Ujú. si cambio el orden, por ejemplo, si digo el amor sea sin fingimiento, seguid, seguid lo bueno, aborrecer lo malo, no afecta, ¿no? Porque están en el mismo sentido. Ah, repíteme la pregunta porque no te capté. Con calmita. Que, que si usted cambia el orden y pone el amor sea sin fingimiento, seguid lo bueno, aborrecer lo malo, no cambia el sentido, ¿no? El sentido no va a cambiar, pero sí el énfasis. Esta es una de las diferencias entre las traducciones dinámicas y las traducciones literales o equivalentes. Las traducciones dinámicas no le importa el orden estructural del texto griego. Le interesa es transmitir la idea. En cambio, las equivalentes o literales siguen el orden como fue escrito en griego. ¿Por qué? Si yo le pregunto en castellano, ¿será lo mismo decir la Casa Blanca que la Blanca Casa? ¿Será lo mismo decir la Casa Blanca que la Blanca Casa? No es lo mismo. No es lo mismo porque el énfasis no es lo mismo. En la Blanca Casa el énfasis está más en la cualidad que en el sustantivo. Y la Casa Blanca, más, el énfasis está más en el sustantivo que en la casa. Y el contexto nos va a decir por qué ese énfasis. Entonces, si yo cambio el orden, en un sentido dice lo mismo, pero en otro sentido no, porque no está respetando el énfasis del autor. Entonces, ese énfasis hay que buscarlo. Mire, a veces hay pequeñeces que uno ve que son pequeñeces, o a veces por ser tan pequeñeces uno no la ve, pero esa pequeñez, ¿cuánto ayudan a interpretar el texto sagrado? Vamos a ver, porque creo que hay dos preguntas. Muy bien, muy bien. Sí, es imperativo. Fíjese, pero aquí creo que está. Ah, ejemplo, claro. Es imperativo. Aquí el participio se está usando como verbo finito, pero en imperativo. En imperativo. Wow, tremendo eso, pero Sí, señor, así es. Por eso, mire, yo sabe por qué escogió el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo, muy pocas, pero hay arameo. Porque son idiomas que, como no, tiene sus limitantes humanas. Porque ninguna realidad espiritual se puede traducir a nuestro idioma, a ninguna lengua exactamente. Pero lo que es el griego y el hebreo tienen características que nos permiten traducir lo más posible las realidades espirituales. Si ocurre con nuestro idioma, si usted, por ejemplo, tiene una poesía en inglés una belleza, pero que se la traduzcan, pierde la belleza literaria, así como pasa del hebreo al castellano.
siempre. Cuanto más cuando realmente lo que queremos expresar es este, cosas espirituales. Y esto lo conecto con las lenguas. Las lenguas tienen varios usos. Yo como pentecostal clásico, yo veo las lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Eso sería una discusión muy aparte. Pero las lenguas tienen otros usos también. Cuando va acompañada de interpretación, equivale a profecía. Y la profecía, que mucha gente se equivoca, piensa que toda profecía tiene que ver con algo del porvenir. No, es una función secundaria. En Corintios creo que 14 está muy claro, para edificar, consolar, etcétera, etcétera. Esa es la función principal de la profecía. Pero hoy en día la gente quiere, está anunciando eventos futuros. ¿Cuántas veces usted habrá predicado y estará profetizando? ¿Ah? ¿Por qué? Y cuando digo profetizar me refiero al don de profecía, porque una cosa es el don de profecía y otra cosa es el oficio de profecía. El oficio de profecía cesó, en mi opinión. Igualmente el oficio de apóstol. Hay el don apostólico, pero hay el oficio apostólico que aparece en Efesios. Ese cesó. ¿Cuándo cesó? Cuando se cerró el canon. Porque ellos son los fundamentos, lo que escribieron el canon para que nosotros prediquemos sobre ese fundamento. No como algunos que están predicando sueños, cosas por ahí, en vez de usar las escrituras. Ok, aquí tenemos, y hay otro uso muy importante, hermano, de las lenguas, ya que toco esta cosa aquí, rapidito. Mire, hermano, yo no sé si a ustedes les ha tocado vivir esta experiencia. Yo la he vivido. A veces estamos orando y no encontramos palabras para decirle a Dios lo que el alma quiere pedir. Esto lo identifico yo. No voy a decir con seguridad así, pero yo lo identifico con lo que se llama que oramos a Dios con gemidos indecibles. Dios entiende perfectamente al alma lo que quieres decir. Uno de los usos de la lengua. ¿Por qué? Porque ningún idioma puede decirle a Dios 100% muchas cosas. ¿Cuántas veces, permítame esta ilustración, un noviecito con una mirada le dice a su novia cosa que no se la puede decir con palabras? Y si se la dice con palabras, no es lo mismo el impacto que va a producir cuando se lo dice con una mirada. Y ese es un lenguaje. Cuanto más esto, ¿no? Entonces, fíjese aquí, tengo, creo que Primera de Pedro 2:18. Yo traducí aquí los administradores, aquí tradujeron siervos. Es correcto, pero yo diría los administradores. Está sujeto, otra vez, este infinitivo se traduce como un verbo finito y en imperativo. Habrá caso cuando se traduce en modo indicativo. Siervos, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Claro, no recuerdo de dónde viene esta traducción o si la hizo el propio Daniel Wallace. Aquí están los administradores o los siervos. Y repito, tres para repaso. La línea base se traza esta vertical que divide la línea base en dos
En la primera parte va el sintagma nominal, es decir, el sujeto y sus modificadores, y en la segunda parte va el predicado, que puede ser nominal o puede ser realmente este, verbal. Nominal cuando se usa el verbo en mí y otros verbos griegos que ahorita no recuerdo. ¿Ah? ¿Ok? Y en ese caso aparece una rayita inclinada así. Ahora ustedes pueden apreciar que tampoco aparece esta, que es vertical, pero no atraviesa. No aparece esa. Ya la simbología le está diciendo que esa cláusula no tiene objeto directo. Y hay verbos que no tienen objeto directo. Los que tienen objetos directos son los verbos transitivos. Yo comí es una acción que sale del sujeto y recae en otro. Yo comí una arepa. ¿Ah? Recae la acción en la arepa. Es un verbo transitivo y lleva objeto directo para precisar el significado del verbo. Pero hay verbos que son intransitivos, no requieren objeto directo. Yo dormí. Le puede agregar un complemento circunstancial, pero no le puede agregar un objeto directo. Ya el verbo de por sí es completo. La acción sale y cae sobre él mismo. Yo dormí. Entonces, hay estos verbos. Por eso nos llevan objeto directo. Entonces, los siervos estén sujetos. Aquí dice con todo respeto. Aquí está una frase preposicional que modifica, por supuesto, al participio que está actuando como verbo finito, como verbo principal. Porque usted ve que en esta cláusula, va, que comienza aquí, mire, esta coma me causa ruido y lo estoy viendo ahorita, porque si yo elimino esta coma, fíjense, esto lo estoy viendo ahorita, si yo elimino esta coma, yo diría que es sujeto, como está aquí, pero si yo quito esta coma, es vocativo, pero esta terminación, ay, no me dice que sea vocativo. Por tanto, yo eliminaría esta coma. Yo no sé, hermano, que usted que es rápido, este, vi algunas versiones, parece aparecen con coma, porque ahí está como si fuese vocativo. Sí, eso es lo que le iba a decir, que yo lo veía como vocativo por la coma, pero no es lo que usted está aclarando, gracias. Sí, ajá. Vamos a ver, yo voy a buscar porque se me llamó la atención. Fue ahorita que anoté eso. Ese es Primera de Pedro 18. Ustedes también búsquenme ahí para ver varias versiones. Estoy buscando aquí Primera de Pedro, porque me llamó la atención. Esos son detallitos. Porque si este es vocativo, no puede ir así. El vocativo realmente, desde el punto de vista sintáctico, está desconectado de la oración y se diagrama de una manera casi igual que un enlace extraoracional. Primera de Pedro 2:18. 2:18. La Biblia de Jerusalén dice de esta manera: Ajá. criados, coma, estad sumisos, coma, con todo respeto, coma, a vuestros dueños, coma, no solo a los buenos e indulgentes, coma, sino también a los severos. Ajá, pero lo está traduciendo como vocativo. Usted que es rápido, hermano Hugo, podría ver rapidito Bible Word, buscar esa cita y ver en qué caso se encuentra hoy que está ahí. Hace que mi memoria me esté fallando y realmente sea vocativo La gran mayoría de las traducciones que acabo de ver en la Biblia paralela lo da como vocativo. o vocativo. Pues, Ahí, ajá, vamos a sí, revisar, sí, vamos a revisar entonces Bible Word, el análisis morfológico. Pero el problema para que sea un análisis, para que sea vocativo, es que tampoco podría te llevar artículos, porque no existe artículo en caso vocativo. Entonces hay que ver
Este es 2:18. 2:18. Primera de Pedro 2:18. Sí, esta está en criado, dice aquí, está vocativo. Dios habla hoy, sirvientes, está vocativo. Siervo, está vocativo. Sí, en toda esta, aquí en 4 versiones lo tengo en vocativo. Vamos a ver, y eso amerita una investigación, ¿sabes? Bien, acá tengo el texto en logos calogos. Y acá Ajá, tengo Lo, hoy que lo pone en tai, nominativo. Lo pone en lo nominativo. pone en nominativo, hoy que tai. sí. El hecho de que esté en nominativo indica que es sujeto. Sí. Entonces, al ser sujeto, ya la traducción no sería así. Sería siervos. Los siervos están sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Ve la traducción? Si lo traduzco como sujeto y no como vocativo, sería los siervos estén sujetos con todo Logos respeto. calogos lo traduce así. Los siervos, leo de vuelta, me equivoqué. Los siervos siendo sujetos en todo temor a los amos. Siendo Ah, sujetos. ahí fíjese cómo traduce el participio, como una El peristasis participio, sí, es un siendo participio pasivo. pasivo, siendo sujeto. Yo Sí. realmente, respetando lo que hemos dicho hasta el momento, yo lo traduciría en nominativo, como está diagramado ahí, ¿ah? Pero traduciría: los siervos estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Porque si usted dice siervo, es decir, siervo está sujeto a vuestros amos, porque el caso vocativo es donde la persona se invoca, se llama, y yo no veo esa idea aquí. ¿Eh? Vamos a ver esta otra versión que tengo acá. Es bueno No que hay ningún, investigue. no Dígame, hay hermano. ningún caso, hermano maestro Luis, no hay Ah, ningún caso donde el vocativo tenga artículo. no, es que no existe vocativo. El artículo vocativo no existe. Lo puede buscar para que vea. No, no, está bien, lo digo porque varias traducciones lo ponen en vocativo y la Biblia paralela también lo pone. Pero lo que usted dice es así, pues hay que respetar esa regla. Sí. Entonces vamos a ver. Por eso le digo, mire, uno nunca deja de aprender. Uno se lleva sorpresa. Por eso la Wow, importancia tremendo. otra vez del análisis de versiones. Y yo en este momento es cuando me acabo de dar cuenta. Si esto es vocativo, como está la traducción, siervo, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Pero sucede que cuando hay la diagramación en Bible no lo diagrama como si fuese un vocativo. Lo diagrama como el sujeto. En ese caso yo traduciría: los siervos estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vamos a ver si esta otra versión nueva es dinámica, esta versión. Vamos a ver cómo lo traduce. Y después yo les invito a que busquen otras versiones para... Entonces no sería maestro el participio allí, no actuaría como imperativo. En ese caso no sería imperativo. No, sí, los ¿Sí? Ah, siervos estén sujetos. Lo que pasa, hermano, es que hay lo que se llama los usos del imperativo. Entonces los usos, eh, los siervos que estén sujetos, para que sea más fácil, yo pondría más bien un que. Los siervos que estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, porque en nuestro idioma usted puede traducir un imperativo con la palabra, con el pronombre que coman. Eso es imperativo. Ese que indica que es imperativo. Los siervos que estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y de pronto existe otras traducciones. Y esto pues nos hace estudiar, ver por qué. A ver, este es Pedro, estoy buscando Pedro aquí.
2. Vamos a ver si tiene aquí 17. Ujú. Mire cómo traduce esta, parecido como yo le estoy diciendo. Dice que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes. ¿Se dan cuenta? Aquí yo digo que los siervos, que los administradores, ¿ah? Y aquí dice, no estoy, veo, que los empleados acaten, ¿eh? Que los empleados, que los administradores, que los siervos se sujeten. ¿Ve? Está en imperativo. Y recuerde que esto se puede traducir en imperativo o como indicativo dependiendo del contexto. Pero lo traduce, mire, lo traduce como sujeto. Si yo digo que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes, si yo le pregunto de quién se habla de los empleados, que los empleados, ¿qué se dice? Que acate con todo respeto las órdenes de su jefe. Esta traducción, aunque es dinámica, lo está traduciendo bien, lo está traduciendo como sujeto, como realmente es sujeto, porque ya ustedes investigaron y ven que es más, no es necesario, fíjese, porque hoy es el artículo masculino plural nominativo. Y si él es nominativo, es porque este sustantivo es nominativo. Por tanto, hay que traducirse como sujeto y no como vocativo. Estos detallitos no se Excelente. ven, no se ven en el castellano, porque Reina Valera, no me acuerdo si fue Daniel Gualacayó, lo está traduciendo como un vocativo. ¿Eh? Está haciendo bien una traducción dinámica. ¿Ve? Esto debe consultar esta última traducción. Esta es la Maestro, PDP. Dime, hermano. mientras esté leyendo, y hermano, fíjese lo que usted está diciendo, ¿no? Excelente. Ajá. La riqueza del idioma griego, en algo que usted dijo, fíjese, porque cualquiera puede decir, bueno, pero no puede ser dos modos, solamente tiene que ser un modo. Si es modo imperativo, no puede ser que sea modo participio, pero en este caso vemos a un participio o sea, que está en un modo, un verbo que está en modo participio, que se puede traducir, como lo está diciendo usted, en modo imperativo hacia nuestro idioma. Imagínese usted la riqueza, y el que no conoce puede decir, no, esto está en participio, pero si no sabe lo que usted está diciendo, fíjese cómo va a enseñar erradamente, porque ahí Sí. está actuando, el modo participio está a nuestra traducción, actúa como modo imperativo. Es una riqueza eso que usted está diciendo. Sí. Tú estás empleando unas palabras que voy a aprovechar para hacer un comentario. Estás diciendo modo participio. Sí, a través de los siglos ha habido discusión entre los gramáticos. Y hoy en día, muy pocos, pero los hay, que dicen que el infinitivo y el participio es un modo. Pero la mayoría de los gramáticos no dicen que es un modo. Lo llaman verboides o lo llaman formas no personales del verbo, porque no satisfacen toda la definición de lo que es un modo. Modo, fíjese, es otro tema de griego avanzado. Hay libros enteros dedicados al estudio del modo. ¿Eh? Entonces, pero sí hay gente que cree en eso. Por ejemplo, los libros de gramática griega adventista hablan de modo y otros gramáticos, pero no es el modo. Es más, hay eruditos que combaten que al
al participio, al infinitivo, se le llama modo. Hay. Pero bueno, en esta vida pues resulta difícil muchas veces decir esto está malo, esto está bueno, sino que si uno tiene una postura, defenderla. Mire, para mí es un modo por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Ok, ya que dijiste eso, ¿no? Pero déjeme ver que estaba buscando aquí, primero de Pedro en PDT. PDT, para ver cómo que también es una traducción dinámica. PDT está por aquí. ¿Dónde está? No, no, excelente, excelente. Solamente que lo que usted está diciendo lo que hace es ampliar, llevarlo a uno a investigar más, Claro, no claro. tomar una postura de ver eso, que actúa como participio y se traduce como imperativo. O sea, es algo bastante versátil, bastante Sí, interesante. pero hay que preguntarse, ¿por qué? Que ahí donde está el aprendizaje. ¿Por qué estos autores en donde este sustantivo está en nominativo y de ñapa lo indica también el artículo, es sujeto? ¿Por qué lo traducen como si fuese vocativo? PDT también lo traduce como vocativo. Esclavo, acepte con respeto la autoridad de su amo. Lo que pasa es que la PDT, las ediciones dinámicas, eh, están más interesados en expresar la idea. De pronto está ahí, pero si vamos a seguir la sintaxis del texto, eso es nominativo y es sujeto, tal cual como está diagramado ahí por Bible Word. Ahora, aquí dice literalmente con todo temor. Aquí la palabra temor, fobo, significa respeto. El temor a Dios. No es que uno va a tener un miedo terrible, no. Es el respeto a Dios. ¿Eh? En todo, en todo. Este es el símbolo de la frase preposicional que está modificada por panti, que está actuando como adjetivo. ¿Ve? Ok. Roberto Hanna, él lo llama el participio como verbo. Dice, aquí no veo determinada. Determinadas construcciones, en determinadas construcciones el participio se puede traducir. Estoy agregando porque no veo bien aquí como verbo. Se puede usar como verbo cuando no se encuentra un verbo en el contexto, ya lo hemos dicho. Si tenemos una cláusula y lo único que hay es un participio, nada más, ya eso es da para sospechar que estamos ante un participio usado como verbo finito. ¿Eh? Cuando no se encuentra un verbo en el contexto, aquí está Romanos 12:9, es el mismo, el mismo. ¿Ah? Aquí está la traducción, es el mismo. ¿Ok? Ahora, aquí hay unas cositas que quiero discutir, que son de atrás y de hoy en día. Ya estamos casi cerrando. Homoíos, ahí está el artículo. Gunaike. Y aquí tenemos el participio. Observen que no hay verbo. No hay verbo. La oración continúa, pero esa cláusula no tiene verbo. Lo primero que yo discuto es qué uso tiene homoios. ¿Se usa como adverbio? Y si se usa como adverbio, ¿a quién modifica? ¿O se usa como enlace extraoracional? Esas son preguntas. Y siempre va a haber disenso en muchas cosas, no queriendo decir que el otro esté equivocado. Por ejemplo, para Bible Word, homoyo es un adverbio que modifica el participio como verbo finito. Para mí, homoyo no es un adverbio que modifica al participio que está como verbo finito. Para mí, homoyo es un enlace extraoracional. Habría que estudiar todo el párrafo, por supuesto, para
para todo el párrafo, toda la oración, qué sé yo, completa. Pero aquí mire la traducción, esta es la traducción, no sé si de Reina Valera, aquí sí lo traducen como enlace extraoracional. Así también viene con una idea, y luego adiciona, agrega un enlace extraoracional para añadir más información sobre el tema. Así también ustedes, las esposas, sométanse. Entonces, yo lo veo más bien como enlace extraoracional, el así también. En cambio, aquí, este lo ve como un modificador del adverbio. Las esposas, sométanse también, porque homoios se puede traducir de varias maneras. Así, así también, así mismo, ¿ves? Porque es un enlace extraoracional de adición. ¿Ves? Entonces, pero aquí lo están traduciendo es como un adverbio. Pues aquí, como está en la diagramación, sería las esposas, ¿ah? Sométanse también. Ta. En cambio, aquí me gusta más esta traducción porque lo veo como enlace tradicional. Así también, o sea, continuando la idea anterior. Entonces ustedes pueden, y la cosa se pone interesante, ustedes se ponen como un detective. Bueno, ¿qué será? ¿Será un enlace extraoracional o será un adverbio? Y comience usted a estudiar hasta que usted llegue a su conclusión y no diga porque sí, porque no, porque sí. No, no, no. Estas son mis razones académicas. Respeto las otras, pero esta es la postura mía y un buen fundamento. Eso es respetable. Eso es ser honesto. Y hay que ser así. ¿Eh? Sométanse. Está pues el participio traducido. Mire, mire dónde está el participio. Aquí está el sujeto. ¿Está? Haigunai, que las esposas, y el participio, fíjese que está en la posición del verbo, en la posición del predicado nominal como núcleo del predicado nominal. ¿Por qué? Porque están viendo el participio como un participio usado como verbo finito, ¿sí? Y lo colocan en el espacio del verbo. Y aquí lo colocan con un modificador que ya he visto que yo no comparto. Yo lo pondría aquí, la rayita punteada, y aquí como una T, y colocaría aquí el homoio. Asimismo, las mujeres también sométanse y aquí a los esposos propios, es decir, a sus propios esposos. ¿Eh? Esta es la palabra que se usa para hombre masculino, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, dice aquí, para que sean ganados por medio de su conducta sin palabra a su esposa. Muchas veces, cuando me tengo que aconsejar parejas en donde la mujer es cristiana y el esposo no lo es, a veces la esposa no toma la actitud más correcta y muchas veces por falta de orientación pastoral. Aquí dice, hay esposos, ¿cómo no? Que no tienen problema con que su esposa le hable del evangelio, lo inviten a la iglesia y van hasta la iglesia y esto y que el otro, pero hay esposos que no. Entonces, la mejor manera que tiene esa esposa, a la luz de la Biblia, para hablar de Cristo es con su testimonio. Como la peor manera que existe de una mujer es que con su discurso diga otra cosa y descuide a su esposo. Eso sí, realmente desdice su discurso. Al contrario, aquí, su discurso debe hacerlo es con su conducta. Hay casos donde no puede la mujer. He conocido casos de la mujer, mire, de broma la deja el esposo que vaya al servicio. Entonces, pero con su testimonio, cuando el hombre da un buen testimonio, predica con el testimonio, las cosas cambian y llega la gente a los pies de Cristo. Ok, vamos a ver. Aquí está otro. Dice aquí, no veo qué dice aquí, hermano. En esta lámina al principio, estén, porque tengo la ayudante ahí haciendo otra cosa. También se puede usar Ajá. como verbo. Ajá. También se puede usar como verbo cuando el participio y el verbo están conectados por kai. Aquí hay que tener cuidado.
Porque una de las características de los participios de acción acompañante, por un lado, llevan un verbo principal, que puede estar en modo indicativo o en modo imperativo, qué sé yo. Y llevan un CAI y viene el participio. En estos casos, por lo general, el participio aparece. El CAI primero y después aparece el participio y después el verbo principal. Y ese verbo principal, y el participio lo que hace es agregar una circunstancia acompañante que siempre va a ir pegada, digamos así, a ese verbo, como le dije ahora. Se levantó y se fue. Si no se levanta, no se puede ir. Es obligatorio que se levante. Estos tipos de verbos que requieren que realmente exista otra acción acompañante. Esa se registra en griego en participio. Pero si usted tiene un verbo, dice cuando el participio y el verbo están conectados por CAI, pero el participio no indica una circunstancia acompañante. La cosa cambia, dice, la traducción de cada caso depende del contexto. Aquí tenemos esto. Llamó, aquí está a los discípulos de él, es decir, a sus discípulos, y aquí está el CAE, y aquí está el participio. ¿Eh? Y llamó a sus discípulos y eligió. Ve que en este caso, él puede elegir sin necesidad de que llame a su discípulo. Se pensaba en casi y pensaba, estos van a ser mis discípulos, no. Los llamó y eligió. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Es circunstancia acompañante? Siempre que aparezca este verbo tiene que aparecer realmente este participio. Si es así, será acompañante, pero si no es así, no lo es. ¿Eh? Eligió, no sé si me estarán captando. Aquí está. Miren el participio y aquí está el CAI. ¿Eh? Están conectados. Hay un verbo principal, pero están conectados por un CAI. ¿Eh? Llamó a su discípulo y eligió 12 de ellos. Aquí está la traducción, aquí está el CAI como enlace extraoracional, el sujeto, Jesús. Aquí está, mire, el verbo finito, que es en sí, es este que está aquí, ¿dónde está? Este que está aquí. ¿Ve? Este es un verbo finito. ¿Ah? Aquí está el CAI, pero este que está aquí, no es un verbo finito, es un participio. Sin embargo, lo pone la diagramación, el símbolo que usa es de las coordenadas, porque esos dos, ese verbo está coordinado con el participio. Tienen la misma jerarquía, ¿ya? Eligió a los 12 discípulos, a los 12 discípulos de él, y eligió a los 12, eligió a los 12. Entonces, estos son casitos donde hay que estudiar. Bueno, ejercicio rapidito y terminamos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el uso del participio independiente en griego? A. Funciona solo como adjetivo. B. Agrega información contextual significativa a la oración principal sin depender de otros elementos sintácticos. C. Siempre denota una acción futura. La segunda pregunta es, ¿cuál es una función sintáctica del participio griego usado como verbo finito? A. Funciona exclusivamente como sujeto de la oración. B. Proporciona la acción principal de una cláusula. C. Es utilizado solo en oraciones subordinadas. Aquí le tengo la respuesta.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el uso del participio independiente en griego? Ahí está. Agrega información contextual significativa a la oración principal sin depender de otros elementos. Lo podría colocar también aquí. No tienen verbo principal. ¿Ah? ¿Cuál es una función sintáctica del participio griego usado como verbo finito? Proporciona la acción principal en una cláusula, porque no hay verbo principal. ¿Ve? Bueno, con eso terminamos la clase. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen. Ya, yo pensé que era más corta, pero siempre hay participación, hay cosas interesantes que uno toca. ¿Alguna pregunta? Si no, hermano, feliz No, que, Navidad. Ah, dime, hermano. no, que yo estaba viendo la frase donde estaba, yo decía, Dios mío, pero no logro ver, era que le faltó el espacio al verbo Ah, auristo y al ajá, artículo que está, ajá. Sí, sí, ahorita. estaba pegado, y yo decía, Dios mío, pero ¿dónde está? Ah, era que le faltó Ajá, el espacio ahí, entonces, sí. pero sí, está bien, sí, No, yo no gracias. sé, a veces yo hago copia y pegar, y cuando hago copia y pegar, a veces se me cambian las cosas. Entonces, tengo ese problema. Y a veces se repiten las palabras. Me ha pasado, en esta clase me pasó en varias ocasiones, pero uno así por cansancio mental o qué sé yo, no, a veces no ve, no se da cuenta de esos errores. Como por ejemplo, no había visto lo que vi hoy cuando vi, pero bueno, ¿por qué lo traduce en vocativo cuando aquí está en nominativo? Es una pregunta interesante y hay que preguntarse el por qué. Habrá que ver qué dicen otros gramáticos, qué dice otro comentarista, pero esto no es un vocativo, ¿ves? Pero lo vi fue en ese momento, así ocurre. Bien, vamos a orar entonces. Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por esta mañana, por este día, por la voluntad, el esfuerzo que nos das para seguir estudiando esta palabra. Ya tenemos varios años. Ayúdanos, Señor, para continuar. Queremos estudiar tu palabra hasta que tú nos lleves. Bendice a mis hermanos, bendice a su familia. Te pido, Señor, que pasen una feliz Navidad, que reciban un año excelente, que dale planes para desarrollarlo en el futuro para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, Dios me los Amén. bendiga, Dios me lo guarde. Una vez más, le digo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Mucha yaca, mucha comida navideña. Dios le bendiga, que Dios provea.